Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y Vitel. Mi nombre es Alfonso Gil de Vitel y hoy hablaremos sobre un tema que ha estado en boca de todos, el tema de aplicaciones de inteligencia artificial y aplicaciones 3D. Para eso te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @IncomexNacional y a seguir este episodio para que no te pierdas ninguna otra de nuestros podcasts. Hoy vamos a hablar con Giovanni Castillo. Él es un experto en temas de aplicaciones de inteligencia artificial y diseño 3D. Giovanni, mucha gente dice que es experta en estos temas, en redes sociales, por todos lados te puedes encontrar nuevos expertos en aplicaciones 3D y de inteligencia artificial, pero pues platícanos un poquito por qué tú sí puedes decir que eres un experto en estos campos. Pues realmente porque esa área de conocimiento pues se desarrolla pues no simplemente conociendo 3D, ¿no? Y un poquito el tema es ir desarrollando varias experiencias, por ejemplo, como diseñar arquitectura. Fui a arquitectura por varios años y también empecé pues diseñando experiencias interactivas y luego inmersivas, ¿no? Con realidad virtual. Y terminé trabajando después de 20 años en una compañía que se llama Aquent, donde yo conocí a Alfonso. Y pues ahí me pidieron que encontrara aplicaciones con inteligencia artificial y 3D para resolver problemas que tienen clientes de él. Entonces son clientes del Fortune 500, Fortune 100, ¿no? Entonces a mí me dio mucha la oportunidad de entender qué tratan de resolver o cómo crear eficiencias en sus negocios. Y esas dos herramientas pues se fueron desarrollando para que pudiera pues trabajar con los grandes clientes de esta empresa anterior donde estuve, que se llama Aquent. Muy bien. Y en tu experiencia, ¿cuál fue? Porque yo sé, pero los que nos están escuchando no saben, que tú empezaste desde hace muchos años. Tiene mucho sentido porque tú eres arquitecto y te interesaste en este mundo 3D. Inclusive llegaste a trabajar para la NASA. ¿Cómo era al inicio y cómo es ahorita? ¿Qué tan difícil era al principio lograr desarrollar un espacio tridimensional? ¿Qué tan fácil es ahora? ¿Cómo se ha integrado la aplicación de inteligencia artificial a estos diseños? Es interesante porque hace como 15 o 20 años, yo me acuerdo cuando estaba en la NASA, el tema de usar 3D para desarrollar aplicaciones o crear videos hasta con 3D, pues era muy laborioso. Y me acuerdo una vez que decidimos hacer una simulación, simulación para aeropuertos, ¿no? Entrenar controladores en los aeropuertos. Entonces, en primer lugar, las máquinas eran tan caras que eran como comprar una casa, ¿no? Y eran mini supercomputers. Entonces, pues todo el tema del conocimiento y de poder manejarlas y poder crear con ellos requería gente realmente muy experta, ¿no? Y afortunadamente se me dio la oportunidad. Pero pues pensando en aplicaciones de real time, que es cuando hay un runtime y está calculando el 3D en tiempo real, pues eso requería un tipo de cómputo que no existía, ¿no? Y ahora que se ha desarrollado los videojuegos es lo que ha contribuido al desarrollo de aplicaciones de 3D en real time. Y eso es lo más interesante porque surge de los videojuegos, pero ahora estamos usando todo ese conocimiento y tratando de crear soluciones para crear eficiencias o procesos automatizados para simular cómo manufacturar algo, ¿no? Por ejemplo, NVIDIA, que es una compañía que está creando muchos GPUs y también está creando algo que se llama Omniverse, pues ellos están colaborando con compañías como BMW o Rockwell o Amazon, ¿no? Y algunas veces, algunas de los problemas más evidentemente sencillas o no tan excitantes son las más importantes. Por ejemplo, cómo planear la logística de los almacenes de Amazon, ¿no? Entonces, se requiere construir una simulación de los almacenes, crear, no sé, una AI que puede como simular, crear las situaciones, hacer toda la simulación y observar los resultados y luego como que mejorar o dar sugestiones de cómo se pueden diseñar mejor los almacenes para crear más eficiencia.
Y eso es algo que viene directamente, uno, de los videojuegos, dos, de la facilidad ahora de generar aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces eso es lo más increíble. Tocas dos cosas interesantes. Lo primero es cuando hablas de que hace 15 o 20 años, que realmente pues hace 15 o 20 años fue hace relativamente poco tiempo, digas que una computadora valía lo que podía valer una casa o era supercomputing. Eso es lo que escuchas cuando te dicen tus papás que eso costaban las computadoras back in the day, ¿no? O sea, hace mucho tiempo. Y es increíble que hace 15 o 20 años para desarrollar estas soluciones que ahora ya están en el día a día, necesitabas invertir muchísimo dinero para poder desarrollarlas. Y después tocas un tema súper interesante. Nuestros clientes, muchos de ellos trabajan, o lo que yo te platicaba, en la manufactura, en logística, porque tienen que mandar sus productos al lado americano y del lado americano lo llevan a su cliente final o lo mandan a una oficina corporativa. Y cuando va una empresa o ellos mismos quieren probar diversos procesos, pues es muy costoso hacerlo en vida real, ¿no? Hacerlo en vida real es costosísimo porque si el ensayo o el intento sale mal, pues el costo de probar sale mucho más alto que la posible solución. Entonces, si tienes un ambiente en el cual utilizas una inteligencia artificial y un ambiente 3D para darle una realidad tridimensional, es otra cosa, ¿no? Porque puedes probar muchísimos escenarios. A lo mejor hasta podrías probar casi como de película, ¿no? Multiversos o diferentes escenarios al mismo tiempo y ver cuál te da una mejor solución a tu problema. Sí, tú hablas de la logística y me imagino, sí, compañías que están en México, cerca de la frontera, pues su negocio es mandar para Estados Unidos, ¿no? Y los costos de la logística es lo que yo creo que les pesa, ¿no? Y hay que optimizar. Eso es uno de los ejemplos mejores para el utilizo de inteligencia artificial, porque te puede hacer los escenarios, puedes crear las bodegas como un digital twin, que es lo que usan el término, hacer preguntas y hacer simulaciones, ver los resultados hasta con tus ojos, ver reportes y construir realmente un mundo en vivo que puedes verificar tus ideas o tus simulaciones. Entonces yo creo que eso de las cosas, como tú dices, más valiosas que pueden haber. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Es muy costoso? ¿Es fácil hacer? ¿Es muy difícil hacer? Pues para muchas compañías se les hace difícil todavía porque hay tantas diferentes tecnologías que pueden utilizar y tienen muchas preguntas sobre el costo. En cuanto vienen a nosotros, tenemos que dar las soluciones, colaborar para crearlas. Y era un poco como, si te acuerdas, cuando empezó la internet, el web. ¿Te acuerdas cómo era? Y pues todos no sabían cómo hacerlo. HTML era nuevo, no sabíamos qué se podía hacer, cómo hacerlo, con qué propósito. Estamos un poco en los mismos, ¿no? Pero enfocarse bien en cuáles resultados necesitas para verificar y resolver un problema de logística o de tu negocio específicamente. En su momento tú y yo, cuando estuvimos en este grupo de innovación en el metaverso, estábamos probando, ¿no? Y algo que a mí sí se me hizo dentro de todas las aplicaciones, algo que podía ser muy interesante era esta parte de tener las reuniones de grupos más grandes y la capacitación de gente en un ambiente 3D donde se vuelve curiosamente más fácil llevar una junta porque, pues digo, ahorita tú y yo estamos en una aplicación tipo Zoom donde yo te estoy viendo en segunda dimensión, estoy viendo si mi camisa está bien, si está mal, si se ve algo atrás y en estas aplicaciones que literal nos metíamos a un universo alterno, a un mundo digital, pues ya no te preocupabas cómo te veías y esa parte de estar en un mundo tridimensional hacía más fácil las reuniones. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo ves tú esa parte? Me imagino que va a seguir mejorando, el costo va a bajar. Tú lo has visto, yo creo, primero que nada, que esa parte de capacitar, de entrenar, pues también educación tiene unas aplicaciones bien interesantes, ¿no? Yo creo que sí, y realmente como tú dices, bueno, es lo que ha sucedido primero, los precios del cómputo han ido bajando y el acceso a las tecnologías son muy diversas, ¿no? Ahora, el problema es saber conceptualizar y saber cómo hacer la pregunta adecuada para resolver el problema que tú te propones. Y creo que muchas veces nos trabamos con la tecnología porque hay tantas opciones y no sabemos o nos distraemos para decir, ok, queremos resolver este problema, ¿cómo lo hacemos, no? Y requiere a alguien, por ejemplo, que es creativo con la tecnología y que sepa pensar en el uso de la tecnología, hacer las preguntas adecuadas y tener el conocimiento
conocimiento en un equipo fuera de la compañía o dentro para poder ejecutar. Los famosos prompts, ¿no? Ajá. El cómo pasas de que tu equipo o como individuo no hagas un enunciado tipo Google. Exacto. Muchos al principio lo usábamos como Google. ¿Cuánto cuesta esto, no? Y no te va a servir tanto, ¿no? La idea de esto es que puedas poner, quiero hacer esto para solucionar estos problemas y este es el tipo de respuesta u objetivo, pero algo más elaborado que le permita al AI entenderte mejor para que darte un mejor resultado, ¿no? Sí, y fíjate, hasta muy recientemente no tenía bien clara la visión de cómo utilizar técnicamente bien la inteligencia artificial para llevar a cabo cosas que quería hacer. Porque no lo entendía todavía, se me hacía todavía un poco misterioso, pero se me vino de repente porque empecé a jugar con algo que se llama Relevance AI y otra cosa que se llama 8n8, que son Low Code Automation Platforms, se llaman. Entonces no necesitas ser programador, pero todos los conceptos de programar y automatizar están en esos programas y aprendí que tú podías escribir lo que se llaman long form prompts, que son instrucciones que son bastante largas, pero categorizadas y muy lógicas. Y tú pides a un LLM hacer una cosa y luego utilizas otro LLM para analizar lo que saca y luego utilizas otro para llevar a cabo otro proceso, ¿no? Por ejemplo, mandar un correo electrónico o escribir unos datos a una base de datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces se vuelve muy poderoso porque la inteligencia artificial se vuelve independiente, se pone a pensar para ti y luego tú puedes conectar eso a procesos reales en el mundo que tú estás tratando de llevar a cabo. Entonces ahorita lo vemos, la gran mayoría de la gente lo vemos como preguntamos algo a la inteligencia artificial, nos dice una respuesta, pero es una máquina de pensar y crear soluciones, logísticas, simulaciones, todo tipo de cosas que podemos utilizarlo para llevar a cabo procesos en el mundo real. Entonces eso es cuando se vuelve increíblemente poderoso y eso apenas que lo empecé a entender. ¿Ya hay ahorita algún modelo que genere código para ambientes tridimensionales o todavía no tienen esas capacidades los modelos? Sí tienen y están en eso, Meta está en eso. Vi no hace mucho alguien que me estaba enseñando, creo que es Claude. Se conecta con un programa de 3D y tú puedes hacerle un prompt y del prompt te construye un modelo de 3 dimensiones. Hay una compañía de stock photo, ahorita te digo cuál es, pero ellos están haciendo exactamente eso. O sea, les puedes decir qué resolución del modelo quieres, estilización, como si estuvieras sacando una imagen, ¿eh? Entonces, puedes usarlo para producción, para aplicaciones de tiempo real. Puedes usarlo para realidad virtual, para videojuegos, para simulaciones. Y ellos dicen que eso va a ser el futuro. Y sí lo creo, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo he sido en los últimos 20 años alguien que crea esas cosas a mano, los modelos, los sonidos, los videos. Yo hoy en día digo, pues, ¿para qué estamos haciendo eso ya? Es crear un video en Sora. Tú nada más describes Sora. O crear un poquito de música que quieres, lo describes del estilo. O crear cualquier cosa que se te viene a la mente, pero ahora ¿qué implica? Que cualquier persona que pueda describir algo en su cabeza lo puede sacar como un medio. Y de mucha calidad también. Y eso va a cambiar todo. Increíble. ¿Pensabas tú hace 10 años que íbamos a llegar a este punto tan rápido? ¿Hacia un proceso más lento? O de repente, me acuerdo que tú y yo estábamos hace 3 años en lo del metaverso y de repente, pum, llegó ChatGPT, cambió el metaverso a AI y la parte creativa, pero realmente pues hay un punto en el que se empatan todas esas dos tecnologías. Hace 5 o 10 años, ¿te imaginas que a este punto estaríamos ahorita o que sería un poquito más lento? Pues sabes que yo siempre veía la inteligencia artificial. Yo cuando estaba en la NASA trabajaba con científicos y ellos usaban la inteligencia artificial para hacer cosas como dirigir un satélite para tomar fotos de algo o para navegar, cosas así muy, muy esotéricas para mí. Entonces yo pensaba que no tenía yo nada que ver con ese futuro. Pero yo lo que sí vi ahí y que yo estaba convencido es que la simulación, la real-time simulation, iba a ser algo muy importante y que hablaba con científicos como si fuera algo de la ciencia
ficción. Entonces yo tenía todo eso en mente hace mucho tiempo, pero pues fueron 20 años que no hubo el tipo de acceso o la tecnología fácil. La máquina que me compraron para hacer 3D en 1998, en el 99, costaba $150,000, me acuerdo. $150,000. Ahora imagínate, tráetelo con inflación, eso han de ser a lo mejor 300, $500,000 de dinero de hoy. Sí, no, era increíble. Entonces yo sabía que algún día íbamos a poder acceder a ese tipo de tecnología más fácil, pero estando en Silicon Valley y en NASA haciendo eso, pues era posible en ese tiempo. Mira, yo no tenía la imagen bien de la inteligencia artificial, de qué pudiera hacer en la vida diaria. Ahora sí, pero eso solo me vino realmente concretamente hace como 6 meses. Ya lo entendí profundamente, ya lo entendí. O sea, me convirtió, me cambió todo. Yo ya no quiero crear las cosas 3D, ya no quiero crear los sonidos a mano, ya no quiero hacer nada de eso. Quiero nada más describirlo, que la máquina me dé un resultado, que yo le dé un poco de feedback y que órale, ¿no? Entonces todos tendremos ese poder muy fuerte a nuestras manos, y ahorita la evolución que está pasando, como tú sabrás, es la automatización con lo que llaman workflow automation, ¿no? Podemos conectar a cualquier proceso en el mundo real con monitorear condiciones como por ejemplo temperatura o movimiento o luz, y observar esas condiciones en el mundo real, y que una inteligencia artificial empieza a actuar o reaccionar o cambiar o calcular cosas a base de sensores, ¿no? Por eso es tan poderoso eso, porque puede pensar contigo. Algunas personas dicen que es muy mal, y yo reconozco que podría ser muy mal, porque tú tienes que preguntarte, por un lado, y no sé si tú has pensado eso, pero si un humano o 3 o 4 humanos puede hacer eso que una computadora puede hacer, una inteligencia artificial, ¿es bueno dar ese trabajo a la máquina y quitarlo a los humanos? ¿O cuál es la idea, no? ¿Por qué necesitamos automatizar todo? Ese es un punto central, ¿no? Yo creo que ahorita todavía en muchas cosas o en la mayoría podría empujar un poco más al humano y generar más valor agregado y generar que la economía creciera de un punto del que se habría más trabajos porque creciera. También creo que quitaría labores muy mecánicas y permitiría ser más eficiente, hacer más a la gente, pero va a ser un reto como sociedad lograr entender cuál va a ser el mejor escenario y si es un tema optimista en el sentido de que se va a generar tanto valor que va a haber nuevos empleos, nuevas cosas que hacer, o pues las empresas en una forma de optimizar recursos y de reducir personal, porque ahora tienen herramientas que lo permiten hacer de manera automática, pues empiezan a hacerse más pequeñas y con menos gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente o qué se va a pasar con las personas que ya no haya empleos? Y creo que en ciertas industrias ya está el impacto, ¿no? Tú y yo estábamos en una empresa de personas y yo me acuerdo que nos decían los clientes, oye, espérame, es que estoy viendo que puedo hacer más que un AI, ¿no? Entonces ya no necesito 2, 3 freelancers o gente para cubrir esa capacidad de producción. Entonces sí es un tema fuerte y no sé si preocupante, pero sí que va a cambiar. Definitivamente todos tenemos que empezar a adaptarnos a la forma de trabajo, ¿no? Yo leí un libro de The Making of the Atomic Bomb de Richard Rhodes. Una de las cosas que contaba de Einstein y el Leo Szilard, que cuando descubrieron que se podía hacer eso con los átomos, soltar tanta energía, la primera cosa que ellos pensaron es que íbamos a poder resolver todos los problemas de la humanidad. Iba a haber ilimitada energía. Y luego la primera persona, Einstein, dijo, ay, fíjate que Hitler puede explotar una bomba, ¿sabes? Entonces en ese momento es cuando Estados Unidos se puso a crear una bomba atómica, ¿eh? Y cambiando a hablar con otro genio, hablé con un genio que se llama Ray Kurzweil, no sé si lo conoces. Lo conocí en una conferencia, pero es muy famoso y creó muchos productos con la inteligencia artificial. Ahora pues, es un poco más grande el señor, pero es uno de los chief scientists en AI en Google. Y yo le dije, oye, dime la verdad realmente sobre la inteligencia artificial. ¿Va a ser algo bueno o mal? Y me escribió cualquier cosa. Entonces yo le dije, no manches, dime la verdad.
Y me escribió, y lo tengo hasta este día, creo que me escribió, las tecnologías no son tan buenas como los que crean la tecnología y las intenciones que los lleva. Y si ves cómo estamos en la sociedad ahorita. No, definitivamente estábamos platicando al principio de la parte interesante que podría generar ahorros para empresas, este mundo que con el Internet de las cosas podías tener el paralelo de una fábrica, de una operación, y entonces empezar a jugar y ver los efectos que tuviera. Pero ahorita en la vida real lo estamos viendo también que esto o nos puede liberar un poco más o a las sociedades las puede ser más controladas, ¿no? Porque entonces ahora tienes bots hechos por las autoridades que controlen el speech, que controlen las pláticas. Puedes tener temas de cámara, reconocimiento facial con inteligencia artificial que estén controlando. O sea, el costo de desarrollar, no sé, drones automatizados que decidan a quién eliminar o no, pues ya no es nada más de países como Estados Unidos o países de la OTAN de mucho dinero. Ahora países chiquitos, sin mucho dinero, puedes hacer un dron, le pones una bomba pequeña o una pistola y con automatización puedes hacer mucho daño. Entonces es un tema pues bien preocupante, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? O sea, también para las cosas malas, pues esto potencializa el daño que se puede hacer. Yo pienso que deberíamos tener un criterio hacia todas las nuevas tecnologías y pensar bien qué hacer con ellas, ¿no? Pero los humanos van a ser los humanos y ya. Estamos llegando al tiempo y digo, ya estamos entrando a la parte más filosófica de lo bueno y lo malo, pero volviendo ya para terminar, algún consejo, porque a lo mejor los que nos escuchan dicen, no, pues es que tengo un poco de miedo o no saben por dónde empezar. Para alguien que nunca ha utilizado AI o inclusive los espacios tridimensionales, ¿qué les recomendarías? ¿Les recomendarías que compraran, por ejemplo, en el espacio tridimensional un Meta Quest y empezaran a explorar, o en la computadora aplicaciones de tridimensional que se pongan a jugar videojuegos? ¿Qué les recomendarías en las dos partes para que empezaran a probar? Y yo creo que ahorita ya no puedes darte el lujo de no intentar probar y de no ver el alcance de estas nuevas tecnologías, ¿no? Yo muchas veces pienso en Leonardo da Vinci, que él siempre propuso ser la persona más curiosa de todas, ¿no? Y estar a todas horas tratando de aprender. Y lo que he oído una y otra vez es que una gran parte de nuestro trabajo en este futuro cercano es aprender. Y si se te ha olvidado que siempre estamos teniendo que aprender algo nuevo, tienes que cambiar eso ahorita, si no te vas a dejar quedado atrás. Entonces ponte curioso. Encuentra algo que te levanta la atención, que te pone interesado. Ponte a jugar como si fuéramos niños, algo que nos gustaba, ¿no? Nada más aprender a hacer. Entonces yo recomiendo eso y honestamente mi visión personal es ponte más del lado de la inteligencia artificial, ponte a saber cómo se genera imágenes, palabras, sonidos, automatizar procesos sencillos como en correo electrónico. Si logras hacer una de esas cosas, vas a estar muy adelantado que mucha gente y por ahí vas a ser relevante en este futuro que viene. Perfecto, buenísimo, Giovanni. Pues nuevamente te agradezco mucho tu tiempo. Las pláticas contigo siempre son interesantes. Nunca nos aburrimos. Bueno, pues a todos los demás, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado mucho la plática. ¿Dónde te encuentran? Si alguien quiere seguirte, ¿cuál es la mejor red social para seguirte, para seguir tus comentarios acerca de inteligencia artificial, de 3D? En LinkedIn me encuentran y escribo muchos artículos que se publican ahí. Entonces me buscan Giovanni Castillo en LinkedIn, ahí me encuentran. Buenísimo, entonces ya saben, si quieren aprender más y si quieren buscar a Giovanni, inclusive si tienen alguna duda de cómo podrían aplicarlo a sus empresas, pues acérquense con Giovanni. Búscame. Muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast de Incomex Nacional. Mi nombre es Alfonso Gil de Vitel y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.